Las citas en el ejército pueden ser complicadas, especialmente en las ramas del servicio marítimo. Es difícil conocer a alguien y mantener la relación cuando pasas todo tu tiempo en aguas abiertas. La verdad es que conocí a mi esposa durante una escala en puerto. Eso es lo que nos enseñaron, ¿verdad? Improvisar, adaptarse y superar obstáculos. Pero supongamos que un militar conociera a una chica en una ciudad extranjera de repente. ¿Qué haría memorable su primera cita? Digamos que empieza con un romántico paseo por la playa para ver el atardecer, seguido de un paseo nocturno por un pintoresco pueblecito cercano. Tan pintoresco que sus habitantes todavía iluminan sus calles y hogares con lámparas de aceite. ¿Y qué pasaría si, mientras ambos se tumban en la hierba para contemplar las estrellas, de repente todo se oscureciera? Ambos se durmieron, perdieron el conocimiento realmente, y cuando despertaron, el pueblo por el que acababan de caminar había desaparecido. Sin duda, esa parece una noche que ninguno de los dos olvidaría pronto. Por extraño que parezca, esto es exactamente lo que le sucedió a un joven guardacostas llamado John y a su acompañante, una joven estudiante de enfermería llamada Bárbara. Ambos verificaron esta historia a pesar de no haberse conocido antes, cuando se encontraron por primera vez en las Bermudas mientras John estaba de permiso en tierra. Lo que les ocurrió aquella noche se ha convertido en lo que algunos han llamado uno de los relatos más convincentes de viaje en el tiempo jamás registrados. Y recuerda que si te gustan estas historias paranormales, suscríbete para no perderte nada y apoyar el canal. Esta es la desconcertante y algo desgarradora historia de un guardacostas en las Bermudas. La niebla que se cierne ante ti te ofrece una elección: atravesarla o escapar. Más allá de ella hay historias que desafían toda explicación y contradicen lo que conocemos como real. Es un vacío tanto de realidad como de imposibilidad, tanto de hecho como de superstición. Solo tú decides qué creer, mientras atraviesas lo que llamamos la niebla. La historia de este episodio toca curiosamente muchas de las diversas dificultades que podríamos enfrentar en la vida. Así que, ¿cómo es realmente la Guardia Costera? Quiero decir, no sé cómo es la Marina, pero siempre estáis allá afuera en el agua, ¿verdad? Sí, siempre estamos allá afuera. Es diferente, sin embargo. Mucha gente piensa que todos son rescates y persecuciones, pero la mayor parte es simplemente rutina, observando las olas, manteniendo las cosas seguras. Es tranquilo, de alguna manera. Te acostumbras al aislamiento, supongo. Eso debe ser solitario a veces. En realidad es bastante pacífico, pero sí, puede ser un poco silencioso allá afuera. Era el Día de Acción de Gracias de 1964, mientras el mundo se tambaleaba al borde de la guerra nuclear y un país poco conocido llamado Vietnam comenzaba a dominar los titulares de los periódicos. El cortacorrientes de la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Half Moon, navegaba hacia las aguas de la isla de las Bermudas. Para los jóvenes guardacostas a bordo, incluido John, la pequeña isla situada en el Atlántico Occidental era un paraíso, como su propio pedazo de Hawái al otro lado del mundo. Mientras el Half Moon estaba allí, en una misión oficial de entrenamiento, las festividades del Día de Acción de Gracias estaban en pleno apogeo para el buque. La tripulación disfrutó de una abundante comida antes de que pudiera pasar algo de tiempo libre fuera del barco en el puerto cercano. Para John y sus 3 amigos, no había tiempo que perder. Tan pronto como el barco atracó y sus platos de cena quedaron limpios, se dirigieron directamente al muelle, emocionados por comenzar a disfrutar sus próximos días de permiso en tierra. Por supuesto, no les llevó mucho tiempo a los guardacostas encontrar el bar más cercano, y fue allí donde la vida de John daría un giro tanto emocionante como bastante increíble. Sentada cerca en otra mesa, un grupo de 4 jóvenes mujeres, estudiantes de enfermería de la Marina de los Estados Unidos, captaron la atención de John y sus 3 amigos. Después de un par de tragos que les proporcionaron el valor necesario, los hombres decidieron que era hora de hacer las presentaciones. John se sentía un poco tímido. Dudó antes de dejar la mesa. Tenía una prometida en casa y entonces, tal vez fue el alcohol, pero simplemente no pudo evitarlo. Una de las mujeres en la mesa le dio una extraña sensación, como si la reconociera de algún lugar. Se sintió inexplicablemente atraído hacia ella, y no ayudaba que ella pareciera estar igual de interesada en él. Así que John se acercó, sintiéndose un poco caliente. Por supuesto, solo iba a hablar con ella, pero vaya, era una preciosura. Pronto John descubrió que se llamaba Bárbara. Tenía 19 años. John seguía riéndose a pesar de sí mismo. No podía creer que estuviera hablando con él.
Era una de las chicas más bonitas que había visto nunca. Después de algunas risas más y una conversación alegre mientras bebían, los hombres invitaron a las mujeres de vuelta al Half Moon, ofreciéndose a darles un tour privado del barco. Cuando terminó su recorrido, los 4 guardacostas, cada uno de ellos ahora del brazo de una de las jóvenes mujeres, se dirigieron de vuelta al pueblo ansiosos por continuar la noche con más bebidas y algo de baile. John y Bárbara, sin embargo, tenían otros planes. Se separaron discretamente del grupo, decidiendo que preferían disfrutar la compañía del uno del otro a solas. Caminaron hacia el cercano Fort St. Catherine, una fortaleza cuyos orígenes se remontan a los primeros días del asentamiento británico en 1612. Mientras caminaban y hablaban, John se sintió un poco más tranquilo. Resultó que Bárbara también estaba comprometida para casarse, así que mantuvieron las cosas lijas. Su conversación se sentía divertida y sin esfuerzo. Pero a medida que pasaba el tiempo a solas, John comenzó a darse cuenta de que era mucho más que coqueteo y carisma. Por alguna extraña razón, todo esto simplemente se sentía demasiado familiar. Era una sensación extraña, como si se hubieran conocido durante muchos años. Mientras miraba a Bárbara, su brazo entrelazado con el suyo, su risa despreocupada y su maravillosa sonrisa, John de repente se dio cuenta de que esto no simplemente era atracción juvenil. Podía ser joven, pero conocía este sentimiento. Era amor. Bárbara comentó qué vista tan hermosa era, nada como esto en Carolina del Norte. John le confesó que esto le iba a sonar una locura, pero que si a ella también le resultaba familiar. No sabía cómo explicarlo, pero hablar con ella simplemente se sentía... Bárbara le dijo que sabía a qué se refería. John expresó que hablar con ella se sentía correcto. Era como si hubiera estado ausente durante mucho tiempo, pero en el segundo en que la vio, estaba de vuelta en casa. Luego sugirió que simplemente siguieran caminando, que necesitaba estirar las piernas. John relató que estaban sentados sobre un muro bajo, mirando las murallas del fuerte St. Catherine. Tenían el océano y el sol hundiéndose por debajo del horizonte. Era muy hermoso. Finalmente le contó a Bárbara lo que estaba sintiendo, que era esta sensación de que ya la conocía. Esperaba que no pensara que era algún tipo de táctica de ligoteo. Era verdaderamente un sentimiento que no podía explicar completamente. Pero para su sorpresa, Bárbara no solo pareció entender, sino que dijo que había estado sintiendo lo mismo. Se miraron el uno al otro, el sol ahora deslizándose fuera de la vista mientras el cielo se volvía de un rosa brillante. Entonces volvieron en sí. Ambos estaban comprometidos y un amorío era lo último que cualquiera de ellos quería. Sonriendo tímidamente, John y Bárbara dejaron su lugar en el muro bajo, pero decidieron al menos continuar su paseo. Sin pensar realmente en ello, sus pies parecieron llevarlos a ambos por un pequeño sendero que se alejaba del fuerte y hacia una colina. Al acercarse a la cima de esta colina, John fue golpeado por otra extraña sensación de familiaridad, como un déjà vu. Nunca había estado en las Bermudas antes, pero ahora incluso el paisaje a su alrededor de repente se sentía muy familiar. Entonces tuvo un pensamiento extraño. Sabiendo que ella no se burlaría de él por compartirlo, se giró hacia Bárbara antes de alcanzar la cima. Dijo que, aunque nunca había estado allí, sabía lo que les esperaba al otro lado de la colina. No podía explicarlo, pero simplemente sabía que estaban a punto de ver un antiguo pueblo colonial con una alta torre de iglesia. Tan desconcertada como él, Bárbara dijo que sí, eso era exactamente lo que estaba pensando. Además añadió que el campanario de la iglesia tenía un reloj roto que mostraba las 12:30. Entonces fue como si el mundo a su alrededor se hubiera vuelto antinaturalmente tranquilo y silencioso en un momento. Incluso el constante estruendo de las olas ahora parecía estar silenciado. Finalmente, al alcanzar la cima de la elevación, la pareja miró hacia el otro lado y se detuvo. Incluso en la humedad tropical, sintieron el escalofrío recorrer sus espaldas. Ante ellos, había un pequeño asentamiento colonial del siglo XVIII. Era casi exactamente como Bárbara y John lo habían predicho. Prominente entre las pequeñas casas y edificios, había una iglesia. Su torre se alzaba sobre la humilde plaza del pueblo. En su campanario, un reloj mostraba las 12:30. Las manecillas parecían estar inmóviles. Estaba roto. Aunque desconcertante, la escena se sentía abrumadoramente familiar para ambos, así que tomándose de la mano, descendieron la colina y entraron al pueblo. El antiguo pueblo era como algo de otra época. No solo los edificios en sí, sino que John y Bárbara no pudieron evitar notar que las calles todavía estaban iluminadas por lámparas de aceite. Mirando a través de las ventanas vieron linternas ardiendo dentro de las muchas casas y edificios. Además, el pueblo estaba inquietantemente desolado. John y Bárbara no vieron a nadie más mientras deambulaban por las calles, aparentemente completamente solos. Cruzando la plaza del pueblo, los dos se dirigieron hacia la iglesia. Tiraron de las sólidas puertas de madera, solo para encontrar que el edificio estaba cerrado.
mirando alrededor, sintiéndose atraídos por ello. Entonces pasearon hacia el cementerio cercano. A través del centro de este notaron que se había construido un muro de piedra abajo, evidentemente para dividir una mitad de la otra. Una vez más, a pesar de que esta era su primera vez viéndolo, los dos sabían instintivamente algo que no podían explicar. Este muro estaba destinado a segregar las lápidas de las parcelas de entierro de blancos y negros. Bárbara quería descansar un momento. John estuvo de acuerdo, incapaz de explicar el sentimiento. Encontrando un lugar para sentarse en lo alto del muro que bordeaba el exterior del cementerio, sucedió algo aún más extraordinario. Bárbara y John fueron inundados con recuerdos extraños, pero esta vez no se trataba de viejas iglesias, relojes rotos y muros de cementerio. Era como si estuvieran vislumbrando una vida que alguna vez habían compartido juntos. Como si una vez hubieran vivido en la isla como una pareja casada criando una familia, aunque ni John ni Bárbara podían comenzar a entender cómo. Después de compartir estos recuerdos mientras ocurrían uno tras otro, los dos llegaron a una conclusión idéntica y terrible. Tenían una sensación abrumadora de que también habían fallecido juntos en esta vida pasada. Un sentimiento ominoso de que ambos habían tenido un final trágico. Aún así, ahora estaban perfectamente bien. Sonrieron. Era algo extraño encontrarse en un bar, hacer un tour por su barco y luego caminar hacia un pueblo extraño y relatar recuerdos idénticos de una vida que nunca habían vivido. Era una lástima que no se hubieran conocido antes. Bárbara miró hacia el cielo nocturno. Bajando del muro, buscó en su bolso sacando una manta que había usado antes durante un viaje a la playa. Extendiéndola sobre la suave hierba del cementerio, ella y John se tumbaron mirando las estrellas. El aire era fresco. Se abrazaron un poco más estrechamente, intentando desesperadamente mantener sus pensamientos en el hecho de que ambos estaban comprometidos con otra persona. Bárbara comentó que esto era realmente agradable. John estuvo de acuerdo, señalando que seguro que superaba las prácticas de abandono y rescate. Luego Bárbara le pidió que la besara solo una vez. John aceptó, y entonces fue cuando sucedió. John relató que cerró los ojos e inclinó hacia adelante para besarla, pero antes de que sus labios se encontraran, todo a su alrededor se oscureció, y sintió como si estuvieran cayendo juntos en un abismo sin fondo. La sensación de caída finalmente terminó, y entonces, sin previo aviso, ambos perdieron el conocimiento. John dijo que él y Bárbara se despertaron unas horas después sintiéndose aturdidos y muy confundidos acerca de lo que acababa de suceder. Como ahora era de madrugada, dejaron el pueblo apresuradamente dirigiéndose al pueblo de St. George, al hotel donde Bárbara y sus amigas se alojaban. Antes de entrar, Bárbara se detuvo y miró a John. ¿Qué podía decir? Él forzó una sonrisa. Su despedida fue incómoda. Intercambiaron direcciones prometiendo mantenerse en contacto. A la mañana siguiente, Bárbara tomaría su vuelo de regreso a Estados Unidos. John se quedaría en las Bermudas otros 10 días. Después de un breve abrazo, ella se giró y John la vio alejarse. Más temprano en la noche había sentido como si la hubiera perdido una vez antes, aunque no podía entender por qué. John sintió que la estaba perdiendo de nuevo. Regresando al barco, John cayó en un sueño inquieto en su litera. Esa misma noche tuvo un sueño muy vívido. Estaba de vuelta en el pueblo. Cuando se despertó a la mañana siguiente, supo que el sueño significaba algo. Su encuentro con Bárbara, nada de eso tenía sentido, pero tenía que averiguar por qué. Decidió que intentaría descubrir tanto como pudiera acerca del extraño pueblo antes de que su tiempo en las Bermudas terminara. Pasaron otros 2 días antes de que se le concediera permiso en tierra nuevamente. Su primera parada sería el pueblo. Por un lado, quería ver si experimentaría la misma sensación de inquietante familiaridad que había sentido con Bárbara. Al mismo tiempo quería recrear la sensación de estar con ella. Revivir esa sensación extraña que habían compartido juntos sobre haber vivido ahí una vez como marido y mujer. Sin embargo, cuando una vez más cruzó la cima de la misma pequeña colina que ocultaba el pueblo de la vista, se detuvo en seco. Miró al alrededor sintiendo como si el suelo se hubiera hundido bajo su estómago.
El pueblo había desaparecido. Solo que podía ver era tierra de pasto abierto. Ni un solo edificio a la vista. John expresó que esperaba completamente que estuviera ahí. Además de querer verlo a la luz del día, iba a encontrar un lugar para sentarse y escribirle una carta a Bárbara. Estaba totalmente sorprendido y le resultaba difícil de creer cuando no estaba ahí. No sabía si era importante, pero pensaba que ella querría saber que pudieron tocar y sentir las casas y la iglesia. Y ambos se sentaron en el muro del cementerio. Estos eran objetos sólidos. Además, cuando intentaron entrar a la iglesia, las puertas no se abrían, pero definitivamente hicieron ruido cuando tiró y empujó la manija de la puerta. Así que definitivamente había sonidos. Comprensiblemente conmocionado, John rápidamente se dirigió de regreso a St. George, deteniéndose en un pub local. Necesitaba una copa para calmar sus nervios, probablemente más de una. Después de unos sorbos, el guardacostas entabló conversación con el camarero, intentando sonar casual mientras le preguntaba si sabía algo sobre un pueblo antiguo cercano. El hombre pensó un momento. Aunque no estaba al tanto de ningún pueblo o ciudad actual en la dirección que John había señalado, recordó haber oído hablar de una aldea que alguna vez se encontraba cerca del viejo fuerte. Había sido construida en algún momento de la década de 1700, pero fue arrasada a finales del siglo XVIII por lo que él llamó el Gran Huracán. La masiva tormenta era conocida también como el Huracán San Calixto, el Gran Huracán de las Antillas y el desastre de 1780. Causó estragos en las islas del Atlántico Occidental, el Caribe y la costa de Florida. Con ráfagas de viento de hasta 320 kilómetros por hora, devastó los asentamientos causando la pérdida de vida entre 20,000 y 22,000 personas, convirtiéndolo en el huracán más letal que jamás haya azotado el Atlántico. Mientras John le agradecía y se levantaba para irse, el camarero sugirió que debería intentar hablar con un capitán de mar local llamado Sam. Estaba seguro de que los ancestros de Sam habían vivido en el antiguo pueblo perdido. Entonces, recordándolo, dijo que se llamaba Saint Catherine. Garabateó algo en una servilleta del bar y se lo dio a John. Era un mapa que mostraba dónde vivía el capitán. Después recordó que el capitán probablemente estaba en un viaje extendido a Inglaterra y no regresaría hasta después de Año Nuevo. John decidió que comprobaría por sí mismo, siguiendo las direcciones del anciano hasta la casa del capitán. Pero antes de que pudiera llamar, uno de los vecinos se asomó por su ventana y confirmó lo que el camarero había dicho. Sam no regresaría hasta dentro de varias semanas. John sintió una punzada de decepción. No era como si pudiera volver a las Bermudas cuando quisiera. Dejando la casa de Sam, sus pies también lo llevaron de vuelta a la plaza del pueblo para reunirse con sus amigos en la taberna del Caballo Blanco. Se sentó en silencio, reflexionando sobre unas cuantas bebidas. Dos de sus compañeros de barco de la primera noche entonces comenzaron a presumir de cómo se habían liado con las estudiantes de enfermería. John forzó una sonrisa, luego se bebió su última copa. Entonces salió del bar antes de que alguien pudiera preguntarle qué había pasado con Bárbara. Regresando al barco, tuvo un repentino impulso de esperanza. Era probable que regresaran a las Bermudas en algún momento próximo. Entonces hablaría con el capitán. Mientras tanto, aprovecharía al máximo los días que le quedaban en la isla para investigar un poco. 2 días después se aprobó la solicitud de John para libertad anticipada. John se dirigió de regreso a St. George. Su primera parada fue el modesto centro cultural de Dos Remijas. Para ser una isla tan pequeña, las muchas exhibiciones de recuerdos le dieron a John la sensación de que las Bermudas tenían una larga historia. Pasó páginas de álbumes de fotos y libros de recortes, esperando encontrar algo que hiciera referencia al pueblo desaparecido. A mitad de una carpeta, algo le llamó la atención. Era una imagen de un hombre con un sombrero náutico, de pie junto a varias pinturas. El pie de tú le dijo que el hombre en la imagen era el capitán Sam. Los ojos de John entonces se movieron sobre la pintura a la derecha de Sam. Era un portrato de 2 personas, un hombre y una mujer. Lo que envió escalofríos por la espina dorsal de John fue cuando miró la cara de la mujer en la pintura. Era Bárbara. Ahora John estaba seguro de que necesitaba hablar con el capitán. Al día siguiente, el cortacorrientes de John, el Half Moon, salió del puerto.
No era hora de dejar las Bermudas, pero el barco navegó mar adentro para realizar una serie de ejercicios de abandono y rescate. Una práctica rutinaria que preparaba a la tripulación para rescates de aeronaves en el mar de la vida real. Los ejercicios mantuvieron la mente de John alejada de Barbara y del creciente misterio de St. Catherine. Lo que los devolvió a su mente fue algo que la tripulación presenció más tarde esa noche. El barco continuó con los ejercicios después del atardecer. John fue asignado a la guardia de 8 de la noche a 12 de la mañana. Mientras miraban el radar, John y el resto de la tripulación vieron lo que parecía ser una gran masa de tierra que aparecía y que no estaba trazada en sus mapas. La única porción de tierra que existía cerca de las Bermudas estaba en el otro lado del barco. Esto era otra cosa. Confundidos, los técnicos revisaron el radar pensando que podría ser un fallo. Estaba funcionando bien. El técnico jefe entonces encendió el radar de búsqueda aérea para confirmar que la masa de tierra aparecía también en ese equipo. Efectivamente, tan pronto como se calentó, ahí estaba, claramente definida. Parecía una pequeña isla de aproximadamente 5 kilómetros de ancho, situada a unos 16 kilómetros del barco. Radiando al puente para reportar esto, los hombres escucharon al contramaestre reírse en el auricular, sugiriendo que tal vez habían descubierto la Atlántida. John fue el único que no se rió de esto. Con todo lo demás que había visto en los últimos días, nada le sorprendería. La tripulación finalmente volvió a centrarse en sus ejercicios, casi olvidándose de la extraña aparición de la isla hasta unos minutos antes de las 11 de la noche, cuando de repente desapareció de sus pantallas. Un barrido del radar había estado allí. Al siguiente barrido, se había ido. La tripulación se encogió de hombros, pero John frunció el ceño ante la noticia. ¿Por qué las cosas alrededor de las Bermudas parecían aparecer y desaparecer tan repentinamente? Tras la finalización de sus ejercicios, el Half Moon regresó al puerto. Los miembros de la tripulación tendrían una oportunidad final de ir a tierra antes de que el barco abandonara la isla. John hizo una parada en la taberna del Caballo Blanco para tomar una copa antes de caminar hacia la playa de St. Catherine. Mirando hacia las aguas abiertas, cerró los ojos e intentó recordar la imagen de Barbara en su mente. Se sintió abrumado por el pensamiento de que podría no volver a verla nunca. Finalmente regresando al barco, John sabía en su corazón que fuera lo que fuera que sentía por Barbara, había terminado. No sería justo para su prometida seguir añorando a Barbara así. Necesitaba centrarse en su próximo matrimonio. Cuando el barco zarpó hacia Nueva York, John había decidido sacar todos los pensamientos de la joven que había conocido en las Bermudas de su mente. Sin embargo, fue un esfuerzo inútil desde el principio. Su reencuentro con su prometida fue agridulce. Durante su tiempo ausente, era como si se hubieran distanciado. Las siguientes semanas estuvieron llenas de tensión incómoda y decepción. 2 meses después de haber regresado, John rompió el compromiso. John también había comenzado a enviarle cartas a Barbara en seriedad, algo que probablemente contribuyó a su decisión de terminar su compromiso. Le resultaba difícil expresar en palabras cómo se sentía e intentó enviarle poemas. Barbara respondió amablemente a sus cartas, pero ya notó que sus respuestas no coincidían con sus propios afectos profundos. Después de todo, ella todavía estaba involucrada con el otro hombre. Aunque John esperaba, sentía en su escritura sus propios sentimientos de renuencia a mantener la relación. Era algo delicado cortearla a través de cartas. Pero a pesar de su ardiente deseo de decírselo, John no dijo nada de lo que había descubierto después de que Barbara dejara la isla. John expresó que no quería que pensara que era algún tipo de chalado, contándole que el lugar había desaparecido o había sido una ilusión hasta que hubiera alguna explicación. Afortunadamente, la Guardia Costera lo envió a un curso de entrenamiento que le dio la oportunidad de regresar a la isla después de solo unos pocos meses, en abril del mismo año. Habiendo sido inscrito en la Escuela de Oceanografía de la Guardia Costera en abril de 1965, la clase de John hizo un crucero de entrenamiento como parte de los ejercicios finales. El crucero comenzó en Portland, Maine, y terminó en St. George, Bermudas. La tripulación recibió un solo día de libertad. John no perdió tiempo en aprovechar la primera oportunidad que tuvo para escaparse de sus compañeros de clase y dirigirse de vuelta a la casa del capitán Sam. Esta vez, Sam estaba en casa. Sam estaba notablemente sorprendido de que John apareciera a su puerta haciendo preguntas sobre el pueblo perdido de St. Catherine, diciendo que tenía alguna conexión extraña con él y queriendo saber qué sabía Sam. Pero después de que John explicara que estaba con la Guardia Costera de Estados Unidos, Sam lo invitó a entrar.
La primera línea de preguntas de John fue acerca de la foto que había visto con Sam de pie, frente a una gran pintura con 2 personas en ella. Intentó sonar despreocupado cuando mencionó que la mujer en la foto se parecía a alguien que conocía. Entonces Sam lo llevó de vuelta a su salón, y ahí, en la pared, estaba la misma pintura. Representaba a un hombre en un uniforme de marina de aspecto elegante y a una hermosa mujer en un vestido de color dorado. Sam explicó que ellos en defecto habían vivido en un pequeño pueblo a un tiro de piedra del fuerte St. Catherine. Se habían casado en su iglesia alrededor del año 1764, pero tristemente habían fallecido en el gran huracán de 1780. Todo el pueblo fue arrasado. Mientras Sam hablaba, John miraba intensamente la pintura. La mujer sí le parecía notablemente a Bárbara. Le dijo esto a Sam, solo deseando tener una foto de ella para demostrárselo. Para sorpresa de Sam, el capitán lo miró y dijo que él, John, se parecía bastante al hombre en la pintura, su tatarabuelo. John miró al hombre en la pintura. No lo veía. Más bien tal vez un poco, pero no era nada comparado con la mujer y Bárbara. Por curiosidad, entonces preguntó cuáles eran sus nombres. Cuando Sam se lo dijo, John casi se caía. Sus nombres eran Sir John y Lady Barbara. Sam preguntó si se encontraba bien. Cuando John logró encontrar su voz, explicó que su amiga compartía el mismo nombre, Barbara, que los dos se habían conocido el pasado noviembre y habían caminado juntos al pueblo. Ahora Sam parecía confundido y le pidió que le explicara a qué se refería. Se sentaron y John relató todo lo que le había sucedido durante su tiempo con Barbara. Para cuando terminó de contar la historia, se preguntaba si Sam pensaba que estaba loco. Observó cómo Sam se levantaba en silencio, alcanzando un armario viejo y polvoriento acerca de la mesa, sacando un montón de papeles viejos. Los examinó. Claramente estos eran algún tipo de registros familiares porque Sam comenzó a contarle acerca de Sir John y Lady Barbara. Lady Barbara explicó, provenía de un linaje noble, mientras que su esposo John sirvió como agregado naval para el gobernador británico de la colonia. Sir John tuvo una carrera militar impresionante y había sido nombrado caballero por el rey Jorge por varios actos de heroísmo, incluido uno en las Islas Filipinas durante el cual resultó herido. Entonces fue destinado a las Bermudas y fue ahí donde Sir John conoció y se enamoró de Lady Barbara. Cuando el gran huracán arrasó las costas de las Bermudas, Lady Barbara estaba en las últimas semanas de embarazo. El día después de que la tormenta pasara, su cuerpo fue encontrado arrastrado hasta una colina después de que el agua retrocediera. Cuando los rescatistas vieron que estaba en la etapa final del embarazo, rápidamente llamaron a una matrona, y ella cuidadosamente extrajo al bebé. Milagrosamente, el niño sobrevivió. Y ese niño era el tatarabuelo del capitán Sam. 2 días después, John estaba de vuelta en el campus de la Guardia Costera en Connecticut. Él y los otros compañeros de clase habían tomado un vuelo para regresar. Después de toda su vacilación en sus cartas anteriores, John ahora no podía esperar a contarle todo a Bárbara lo que había aprendido. Pero la carta que planeaba enviar nunca sería escrita. Cuando John regresó, revisó su correo y encontró una carta de Bárbara. Irónicamente, la carta comenzaba con «Querido John». Bárbara le estaba pidiendo a John que dejara de escribirle. Quería centrarse en su relación con su prometido. John dejó la carta tranquilamente y salió del barracón. Nunca fue muy de beber, pero esa noche se emborrachó completamente. John se preguntaba cuál sería lo peor que podría pasar. Bueno, ella podría pensar que estaba loco. Yo pensaría que estaba loco. La llamada fue redirigida al sistema automático de mensaje de voz. Al oír el tono, por favor grabe su mensaje. Cuando haya terminado de grabar, puede colgar o presionar 1 para más opciones. Hola Barbara. Si este es el número de Barbara, mi nombre es John y sé que esto es... No estoy seguro si me recordarías. Sé que esto puede sonar extraño, pero nos conocimos cuando estaba en la Guardia Costera hace mucho tiempo, allá en 1964, en las Bermudas. De nuevo, no estoy seguro si me recuerdas, Barbara, pero si este es el número de Barbara, ¿me podrías devolver la llamada? Después de recibir su carta final en 1965, John pasaría los siguientes años atormentado por sus experiencias en las Bermudas. Entonces, en 2008, vio un documental sobre las Bermudas que le impulsó a averiguar dónde había terminado la estudiante de enfermería que había conocido todos esos años atrás.
sin conocer su apellido actual o la ortografía correcta de su apellido de soltera. La búsqueda llevó meses. Finalmente la encontró. Su anuncio de compromiso en un periódico de Wisconsin con fecha del 14 de abril de 1965. Incluso después de 43 años, una sensación de melancolía invadió a John. Eso fue alrededor de la época en que Barbara había enviado su última carta. John se preguntó qué podría haber pasado si simplemente le hubiera contado todo lo que había aprendido en las Bermudas. De todos modos, quién sabe qué podría haberse desarrollado bajo esas circunstancias. Podría haber marcado una diferencia en ambas vidas actuales. John continuó buscando, rastreando su nombre hasta un anuario de instituto, luego a un folleto de enfermería, a un registro de enfermería y finalmente a su dirección y número de teléfono. Fue la llamada telefónica más emocionante que jamás había marcado. Mientras sonaba el tono, John se preguntaba si Barbara siquiera lo recordaría. Tal vez realmente pensaría después de todos estos años que se había vuelto loco. La llamada fue al buzón de voz. John decidió que aún así dejaría un mensaje. Entonces esperó ansiosamente a que Barbara le devolviera la llamada. Varias horas después, lo hizo, y ella lo recordaba a él y a su encuentro en las Bermudas. Después de pasar un tiempo poniéndose al día de 4 décadas, John le contó a Barbara todo lo que había querido, sobre el pueblo desapareciendo, sobre la pintura en la foto, sobre volver a la isla varios meses después y encontrar al capitán Sam, sobre la historia del pueblo y ver el retrato de Sir John y Lady Barbara en la casa de Sam. En 2016, cuando John habló más tarde sobre esas experiencias con los autores Bruce Gernon y Rob McGregor, insistieron en hablar también con Barbara para escuchar su versión de la historia. Después de contactarla, ella confirmó que sí, ella y John caminaron juntos por el pueblo, y que ambos se durmieron cerca del cementerio. Al no haber regresado nunca a las Bermudas, Barbara se sorprendió al enterarse de que el pueblo había sido destruido. Cuando John le contó sobre el huracán, había algunos detalles del pueblo que no podía recordar tan claramente como John, como el reloj de la iglesia atascado a las 12:30. Pero sí recordaba sentir una extraña atracción hacia el pueblo. Barbara expresó que hace 52 años, tenía 19 años y no tenía conciencia de vidas pasadas cuando conoció a John. Él fue respetuoso, reconfortante, y se sentía segura con él, así que se sintió bien alejarse a solas con él y lejos del grupo. De hecho, se sentía como si lo hubiera conocido antes. Cuando llegaron al pueblo, recordaba que se sentía familiar y acogedor, pero no tenía recuerdos ni sensación de haber vivido ahí. Puede haber sido diferente hace más de medio siglo cuando ella y John caminaron por primera vez a través de él, pero ahora no tenía recuerdos. Lo que recordaba sobre el pueblo era la iglesia y muy vívidamente un muro de piedra donde se sentaron mientras hablaban y descansaban. Fueron sin duda 24 horas memorables. Cuando John la contactó hace 8 años y compartió sus sentimientos, pudo relacionarse completamente con esto, ya que había estado interesada en vidas pasadas, presentes y futuras durante la mayor parte de su vida adulta, lo cual era contrario a su educación familiar cristiana. Recientemente, había estado estudiando la perspectiva budista sobre vidas pasadas. Confirmó sus creencias. El hecho de que haya muchos otros que también han tenido experiencias de vidas pasadas también es muy afirmativo. La experiencia directa tiene mucho que decir sobre la realidad. Recordando lo que John le contó sobre la Lady Barbara que había vivido en el pueblo en el siglo XVIII, Barbara mencionó que al reflexionar, algunos de los eventos en su vida ahora parecían más comprensibles. Ha tenido muchos sueños a lo largo de su vida sobre casarse en una iglesia pequeña, pero nunca se casó en una iglesia pequeña en esta vida. También ha sido inexplicablemente temerosa y a veces entra en pánico cuando nada en aguas profundas. Siempre ha sido una buena nadadora en esta vida y nadaba largos diarios en 1 metro de agua, pero si iba al extremo profundo de una piscina o lago, empezaba a sentirse muy ansiosa. Pero siempre se ha sentido atraída por el océano y las olas, y ha encontrado las olas rodantes particularmente calmantes. Sin embargo, nunca iría en un crucero aunque ofreciera el mundo. Le gusta tener la tierra bajo sus pies. Así que cuando John dijo que se ahogó durante un huracán en las Bermudas, resonó con su atracción así como con su pánico. John Murphy, nativo de Carolina del Norte,
Dejó la Guardia Costera después de 8 años. A la edad de 32 años, durante su tiempo de servicio se había convertido en uno de los suboficiales jefes más jóvenes. Durante su vida, se casó 2 veces. Trabajó en el campo de la programación computarizada, finalmente destacando en la industria de las telecomunicaciones. Se retiró en 2002 y tiene 6 hijos adultos y 5 netuata. Barbara, residente de Minnesota, prefirió mantener su apellido fuera del registro. Después de graduarse en 1966 con una licenciatura en enfermería, trabajó como enfermera durante varios años para después estudiar su maestría. Continuó en enfermería y fue la autora de un libro. En 1984 fue a la Escuela de Derecho, graduándose en 1988. Luego trabajó durante 9 años especializándose en la defensa de médicos y hospitales en demandas de negligencia médica. En 1997 se convirtió en propietaria, administradora y cuidadora principal en un negocio que proporcionaba cuidados para personas con discapacidad. Los autores señalaron que, a fecha de publicación de su libro, continuaba en su último trabajo, considerándolo el más gratificante. Es madre de un hijo de su primer matrimonio y 2 hijastros de su matrimonio actual. La increíble historia de John y Barbara fue publicada por primera vez en 2017 en el libro de Bruce Gernon y Rob McGregor. Habían emitido una convocatoria abierta para historias sobre sucesos extraños relacionados con el infame triángulo, y el veterano de la Guardia Costera fue uno de los que se pusieron en contacto. El encuentro inicial de John y Barbara en las Bermudas en 1964 fue la única vez que se encontraron en persona en esta vida.